El mar de Galilea, en Tierra Santa. Jesús vivió a orillas de este lago predicando y haciendo milagros que aparecen en los 4 libros de los Evangelios, los únicos datos que tenemos de su vida. Pero, ¿podemos creer lo que leemos en esos libros? Testigos de la resurrección. Hasta hace muy poco, dábamos por sentado que los evangelios se escribieron mucho tiempo después de que muriera Jesús, que eran historias transmitidas de generación en generación, en el mejor de los casos, una colección de recuerdos distantes. Pero las nuevas pruebas descubiertas en esta biblioteca de la Universidad de Oxford podrían cambiar esto. Desde el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, no ha habido otro descubrimiento potencialmente tan importante para la investigación bíblica. En la Nochebuena de 1994, el londinense The Times hizo pública la historia de El Papiro de Jesús. Hablaba de la extraordinaria afirmación del profesor Carsten Thiede de que 3 fragmentos del Evangelio de San Mateo proporcionaban pruebas de que los Evangelios fueron escritos y leídos por personas que habían visto a Cristo resucitado con sus propios ojos. El hombre que dio a conocer la historia fue Matthew d'Ancona, actual viceeditor del Sunday Telegraph. La primera vez que oyó hablar del papiro de Jesús, trabajaba en el Times londinense. Mi primera sensación respecto a la historia fue que obviamente tenía algo de extraordinario. En Oxford había un fragmento de papiro, 3 pedacitos diminutos del Evangelio de San Mateo, eso lo sabíamos. Y había un estudioso alemán, al que yo no conocía, que afirmaba que eran increíblemente tempranos, quizá incluso del año 60 después de Cristo, lo que incluso para alguien como yo, que no sabía mucho del tema, parecía una afirmación asombrosa. Hasta ahora, la única prueba física de cuándo se escribieron los Evangelios era un pequeño fragmento del Evangelio de San Juan. Se había datado en el año 125 después de Cristo. Casi 100 años después de su muerte. Cualquiera que hubiera sido testigo de los trascendentales acontecimientos de su vida ya habría muerto. Según Thiede, el papiro de Jesús ofrece nuevas pruebas físicas de que los evangelios se escribieron mucho antes, basándose en relatos oculares, lo que proporciona la primera relación entre los evangelios escritos y la propia vida de Cristo. Contemplar estos 3 fragmentos diminutos, que juntos no ocupan más que una tarjeta de crédito, no impresiona mucho. Están escritos por ambas caras desde el capítulo 26 del Evangelio según Mateo. En total, son 6 frases en griego. En cada trozo se pueden leer unas cuantas palabras. Pertenecen a los versículos que tratan los últimos días de la vida de Jesús. Uno de ellos describe cómo lo unge María Magdalena cuando dice: se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó por su cabeza. En otro fragmento, lo que aparece escrito es la traición de Judas. El hombre llamado Judas Iscariote fue a ver al sumo sacerdote y le dijo: ¿qué estás dispuesto a darme si os lo entrego? Y la última cena, en la que Jesús comunica a sus discípulos que uno de ellos lo entregará diciendo: el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras.
Sabíamos que iba a ser una gran historia, pero desconocíamos su magnitud. Nada más publicar la historia hubo una extraordinaria respuesta en todo el mundo. La recogieron los periódicos y emisoras de radio y televisión de muchos países, desde la India hasta Italia. Cuando volví a mi mesa el día después de que se publicara la historia, estaba cubierta de faxes y mensajes de teléfono de gente que quería saber más. Y aunque casi toda la gente que se puso en contacto con d'Ancona en las semanas posteriores estaba muy emocionada por los descubrimientos de Tyde, la respuesta que recibió de uno de los expertos en la materia fue claramente negativa. No creo que tenga razón en su afirmación de que estos pequeños fragmentos del Evangelio de Mateo se puedan fechar a mediados del siglo I. Junto con casi todos los expertos del campo, creo que estos fragmentos se escribieron hacia finales del siglo II. Todas las pruebas apuntan en esa dirección, y esa ha sido la visión que se ha tenido durante unos 40 años, y no veo razón para modificarla. Graham Stanton es el antiguo presidente de la Sociedad Internacional de Estudiosos del Nuevo Testamento y profesor en el King's College de la Universidad de Londres. A pesar de ser uno de los principales opositores a la afirmación de Tyde, ve su atractivo. A la gente siempre le interesa algo nuevo que tenga que ver con Jesús. En este caso concreto, las afirmaciones son bastante poco habituales porque, en vez de menospreciar la fe cristiana, algo que sucede constantemente en los medios de comunicación, ocurre justo lo contrario. Estas afirmaciones parecen significar para algunas personas que los evangelios pueden ser bastante anteriores y quizá más fiables de lo que muchos habían supuesto, aunque yo no comparto ese punto de vista. d'Ancona se dio cuenta de que el descubrimiento de Tyde había creado controversia y quería saber más. Había escuchado los argumentos de ambas partes del debate, pero quería ir más allá de los titulares para fijar las pruebas por sí mismo. Antes de seguir la senda de la erudición moderna, establecida por Tyde, d'Ancona tenía que aclarar otro misterio. ¿Cómo llegó un antiguo documento griego hasta Oxford y llamó la atención de un erudito alemán? La capilla del Magdalen College, en Oxford, es un tributo a las glorias de los evangelios. Aquí se ven fácilmente las tradiciones musicales, artísticas y culturales que han inspirado. Los evangelios se encuentran entre los libros más importantes que se han escrito jamás. Son nada menos que la base de la civilización occidental. Fue en la biblioteca de este college donde Carsten Tyde vio por primera vez el papiro de Jesús. d'Ancona fue al Magdalen College a buscar pruebas sobre el escurridizo capellán victoriano Charles Hewlett, el hombre que puso el papiro al alcance de Tyde. Sus pesquisas iniciales sobre Charles Hewlett desvelaron muy poco, pero descubrió que Hewlett estudiaba a los clásicos aquí, en el Magdalen College. Esta fotografía se tomó cuando era estudiante, entre 1882 y 1886. Estudió muchos documentos antiguos, como los evangelios en su original griego. Este conocimiento le permitiría años más tarde reconocer que los diminutos fragmentos del papiro de Jesús eran versículos del Evangelio de Mateo. Tras graduarse, Hewlett se trasladó aquí, al Wycliffe Hall de Oxford, para formarse como pastor. En Wycliffe recibió una educación evangélica. Los evangélicos creían que lo escrito en los evangelios era verdad literalmente y en cada detalle. Hewlett se graduó en Wycliffe con una sólida fe en las enseñanzas de los evangélicos y un deseo de difundir la buena nueva de los evangelios. Después de su graduación, viajó miles de kilómetros para predicar la palabra de Dios, en Egipto. En aquella época, el viaje duraba 2 semanas,
Primero atravesó el Canal de la Mancha para pasar a la Europa continental y luego viajó en tren hasta Brindisi, Italia. Desde allí cruzó en barco el mar Mediterráneo y continuó luego en tren hasta El Cairo, la capital de Egipto. El último tramo, un viaje en barco de vapor por el Nilo hasta Luxor, duró unos 6 días. d'Ancona repitió el viaje del capellán a Luxor con la esperanza de que allí encontraría más pistas sobre los orígenes del papiro. Probablemente fue un barco de vapor parecido a este el que tomó Hewlett para ir a Luxor. En una época en que Gran Bretaña dominaba medio mundo, no era extraño que un hombre como Hewlett aceptara su llamada cristiana en una tierra extranjera. Pero aún así, sin duda estaría inquieto. Se trataba de su primer viaje al extranjero y sin duda no tenía ni idea de que iba a descubrir lo que ahora sabemos que es un tesoro de incalculable valor. Matthew d'Ancona estaba sobre la pista de Charles Hewlett, el hombre que descubrió el papiro de Jesús. Tras graduarse en Oxford, Hewlett viajó hasta Luxor para atender las necesidades religiosas de los turistas occidentales. Muchos debieron de tener esta guía para anticipar ilusionados sus primeros atisbos de los recién excavados templos y tumbas. Al fin y al cabo, se trataba del principio de la era del turismo de masas. El empresario Thomas Cook estaba abriendo Egipto a los viajeros de todo el mundo. Por primera vez, Cook ofrecía a los victorianos corrientes la emoción de viajar a lugares exóticos del extranjero. La mayor parte venía a hacerse fotografías en los grandes templos, pirámides y otros monumentos antiguos que bordean el Nilo. Era un buen negocio. En 1898, Egipto acogió a 50.000 visitantes. Al acercarse a Luxor, resulta sencillo imaginar la emoción que debió de sentir Hewlett al ver por primera vez sus grandes monumentos. La sensación repentina de que su largo viaje a través de un continente hasta el norte de África había merecido la pena. A principios de siglo, los barcos de vapor de Thomas Cook atracaban aquí, como siguen haciendo hoy en día. A la mayoría de estos turistas los llevaban al Luxor Hotel, construido también por Cook, y uno de los pocos hoteles de Luxor en aquella época. Abierto en 1877, era la joya del imperio de Thomas Cook y proporcionaba un alojamiento de lujo a los viajeros que solían quedarse allí varias semanas. Para contribuir a